A ver, óiganme bien esto, porque el numerito no cuadra. Resulta que el mismo instituto que hace casi un año defendió a una sobreviviente del clan Andrade, ahorita le acaba de dar la razón a la mujer que esa sobreviviente señaló. Gloria Trevi ganó el fallo del INPI contra Penguin Random House por el libro Todo a la Luz, y a Carla de la Cuesta, la autora, le exigen retirar las fotos de la portada o pagar una multa de más de 540,000 pesos. Llevábamos semanas contándoles cómo Trevi traía al INPI metido en más de 20 procedimientos contra las mujeres del clan Andrade. Pero agárrense fuerte, porque en ese mismo expediente, en septiembre de 2024, el propio INPI ya había hablado y dijo que el libro de Carla era de interés público, que ella merecía protección. 11 meses después, la misma institución cambió de bando sin explicar por qué. ¿Qué pasó en esos 11 meses entre el INPI que protegió a Carla y el INPI que hoy protege a Trevi? Esa es la pregunta que ningún comunicado de prensa contesta. Y si esto se sostiene tal cual, cualquier periodista que se atreva a poner el nombre de una figura pública en la portada de su investigación puede terminar pagando exactamente lo mismo que está pagando Carla. Hay un nombre metido en medio de ese cambio de bando y cuando se los diga, van a entender que esto no fue un accidente. A ver, vamos a lo que importa. Gloria Trevi, la que la industria bautizó como el Fénix, la que se cayó hasta el fondo y volvió a subir al escenario como si nunca hubiera pasado nada. Cerró esta semana uno de los más de 20 frentes que tiene abiertos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contra mujeres que sobrevivieron al entorno de Sergio Andrade. Y el capítulo no es el que ustedes esperaban. El INPI resolvió a favor de Trevi contra la editorial Penguin Random House, sello Grijalbo, por el uso de su imagen en el libro Todo a la Luz. La orden, en el papel, es clara. La editorial tiene 15 días hábiles para retirar las fotografías de Trevi de la portada y de toda la campaña de promoción. Votó pagar una multa que ronda los 540,000 pesos, calculada sobre 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la conducta continúa, la sanción puede subir. El expediente se llama IMC 477-2024 y quedará publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial para quien quiera leerlo completo. El propio instituto se cuidó de aclarar algo y hay que decirlo con la misma claridad. Esta resolución no juzga lo que dice el libro, juzga solamente el uso comercial de una imagen sin autorización. El libro puede seguir circulando si la editorial le cambia la portada o consigue el permiso de Trevi para usar su rostro, pero ahí, justo ahí, es donde el numerito empieza a no cuadrar, porque quien escribió ese libro no es cualquiera. Momento exacto en el que el INPI decidió ponerse del lado de Trevi tiene una historia detrás que ningún comunicado de prensa se molestó en contar. Carla no se quedó callada. En un video que subió a su canal apenas se conoció la resolución, dejó algo bien claro porque sabía que se lo iban a atribuir de todas formas, que en ningún momento su libro dice que Trevi sigue presa ni que fue condenada, ni siquiera que es culpable de algo. Lo que su equipo sostiene es que el fallo no la deja sin opciones. El libro no está prohibido, solamente están restringidas las fotografías de la portada. Punzo y su gente ya trabaja en una nueva edición que retire las imágenes en disputa para que la obra pueda seguir circulando sin depender del rostro de Trevi. Penguin Random House, por su parte, hasta donde se sabe, no ha emitido todavía una declaración pública sobre el fallo, ni para confirmarlo, ni para anunciar qué va a hacer con los 15 días que le quedan. La autora se llama Carla de la Cuesta y hoy la conocen como la abogada que se armó con la ley. A los 13 años entró al entorno de Sergio Andrade junto con su hermana bajo la promesa de una academia de canto que, según lo que ella misma ha declarado en tribunales, nunca existió de verdad. De ese entorno salió con una hija, Valentina, nacida en cautiverio en Brasil en septiembre de 1999, apenas unos meses antes de que la Policía Federal detuviera a Andrade, Punda Trevi y a Mari Boquitas en Río de Janeiro en enero de 2000. Carla volvió a México sin enfrentar cargos penales, pero durante años cargó con una etiqueta incómoda, la de víctima o cómplice, sin que nadie se decidiera del todo por una de las dos. Se hizo abogada. Se especializó en el combate a la trata de personas y en agosto de 2024 publicó Todo a la Luz, el primer desglose sistemático del expediente criminal 319-2003 de Chihuahua y con los testimonios que 11 mujeres dieron bajo juramento contra el entorno de Andrade. Ella misma ha dicho en conferencias algo que se les queda grabado a quienes la escuchan, que no sabía qué significaban palabras como coacción, engaño, amenaza, acoso, explotación y control absoluto hasta que tuvo que aprenderlas para sobrevivir, que no tenía por qué saberlo. En la introducción del libro escribió que es sobreviviente porque está viva, pero que ya no sobrevive, que ahora conoce las leyes, conoce sus derechos, y que sigue siendo víctima porque nada puede borrar lo que ocurrió.
Ahí no termina la parte de la historia que casi nadie recuerda. El juez que absolvió a Trevi en Chihuahua en 2004 se llama Javier Pineda Arzola. Se supo en diciembre de 2025, más de 20 años después de esa sentencia, que Pineda no tenía cédula profesional de derecho registrada al momento de juzgar el caso, punto en que además estuvo casado con una funcionaria que después llegó a ser titular de la Procuraduría de Chihuahua. Pineda ha negado cualquier colusión. Pero Marlene Calderón, una escorista del entorno de Andrade que declaró a favor del libro de Karla, contó bajo juramento en un litigio civil en la Ciudad de México que ese mismo juez, antes de dictar la sentencia de 2004, le hizo comentarios vulgares sobre la intimidad de las jóvenes con Andrade delante de su esposo. Si eso se confirma, la absolución que hoy Trevi presenta como su verdad suprema, la que según sus seguidoras más leales cierra cualquier discusión, Kuntenkön quedaría bajo sospecha de haberse dictado con parcialidad de origen. El propio Pineda, por cierto, demandó después a Karla por daño moral, por exhibir en su libro que carecía de cédula. Ese libro es hasta hoy el trabajo que más le ha costado. Su hija Valentina tuvo que salir de México en mayo de 2025 después de recibir amenazas directas contra su seguridad. Interrumpió su propio podcast para anunciar la huida y semanas después reapareció en redes diciendo que se moría de miedo. Y la propia Karla, aunque poca gente lo sabe, tampoco vive ya en México. Vive en España bajo protección del gobierno español, casada con un ciudadano español. Punta amparada por la legislación europea contra este tipo de litigios que buscan silenciar denuncias con demandas civiles interminables. Y aún así, el equipo legal de Trevi intentó notificarla por edicto público en este mismo proceso como si nadie supiera dónde vive, cuando su domicilio ya constaba ante la Secretaría de Relaciones Exteriores desde antes de que empezara el litigio. Guárdense ese detalle, porque más adelante va a cobrar sentido. El litigio entre estas dos mujeres, porque así hay que llamarlo aunque una tenga todo el aparato legal de su lado y la otra esté peleando desde el exilio, no arrancó esta semana. El 22 de enero de 2025, el Ave Fénix demandó ante Limpia a Karla y a Penguin Random House por lo que su equipo llamó explotación comercial ilícita de su imagen, un procedimiento distinto al de la censura que ya había perdido en 2024. En junio de 2026, la coacusada histórica de Trevi, María Raquenel Portillo, más conocida como Mary Boquitas, sumó un procedimiento propio contra Karla por el mismo motivo de uso de imagen. Y el 4 de julio de este año, apenas un mes antes del fallo que hoy les estoy contando, el Poder Judicial Federal sobreseyó un amparo distinto y blindó la libre circulación del libro en todo México. Ahí Karla, la abogada que se armó con la ley, ganó. Pero en julio, el asesor legal de las sobrevivientes del clan, un hombre llamado Samuel González, hizo una denuncia que cambió la magnitud de todo este asunto. Dijo que existen más de 20 procedimientos activos ante el INPI, promovidos por Trevi y por Mary Boquitas, contra distintas mujeres señaladas como víctimas del entorno de Andrade. 20. Eso ya no suena a una demanda aislada contra una autora incómoda que se atrevió a escribir un libro. Suena a patrón documentado por la propia contraparte, aunque todavía sin confirmación independiente. Y este pleito por el uso de una imagen no es, ni de lejos, el único frente legal que el Ave Fénix tiene abierto en este momento. En Texas, arrancan este año las audiencias formales de un juicio civil por difamación contra TV Azteca y contra Pati Chapoy por $180 millones. Después de más de 15 años de recursos, en Los Ángeles avanzan demandas civiles de varias mujeres que acusan a Trevi junto con Andrade de captación y manipulación de menores en los años 90. Y su defensa contrató para ese caso a Camille Vázquez, una de las abogadas litigantes más mediáticas de Estados Unidos. En Argentina, a inicios de este año, se notificó formalmente a la Embajada de México sobre una investigación penal por trata de personas contra Trevi, Andrade y Mary Boquitas. Y en México, la FGR y la UIF mantienen abierta una carpeta contra ella y su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. El pleito con Karla, visto así, es apenas uno de varios tableros donde Trevi juega al mismo tiempo, aunque sea el único donde por ahora le toca ganar. Y aquí es donde el expediente se contradice a sí mismo, porque ese mismo INPI, el que ahora le da la razón al Ave Fénix, había dicho antes exactamente lo contrario. En septiembre de 2024, cuando la editorial pidió que se levantaran las restricciones provisionales sobre la venta del libro, el propio instituto reconoció que todo a la luz trataba un asunto de interés público y que Karla actuaba en su papel de víctima y de defensora de derechos humanos. Con ese argumento, el INPI levantó la censura en ese momento. 11 meses después, el mismo organismo sobre el mismo expediente dio un giro de 180 grados sin explicar en ningún párrafo de la resolución por qué había cambiado de postura. Juristas que revisaron el caso, consultados fuera de este expediente pero conocedores del derecho administrativo mexicano,
Advierten algo que suena técnico, pero es bien sencillo de entender. Una autoridad del Estado no puede fallar de una manera y después de la contraria sobre los mismos hechos, sin dar razones sólidas. Cuando eso pasa, dicen, se rompe algo que se llama seguridad jurídica, que no es más que la garantía de que las reglas no cambian a mitad del juego según a quien le convenga. Y esto no es solo un problema legal para Carla, es un problema para cualquier persona que algún día quiera escribir, investigar o denunciar algo sobre una figura pública. Porque si este criterio se sostiene, en cualquier periodista que ponga el nombre de esa figura en la portada de su trabajo puede terminar exactamente en el lugar donde está Carla ahora mismo, pagando una multa y meses de litigio por contar una historia que le importa a la sociedad conocer. En derecho comparado hay un nombre técnico para este tipo de estrategia, cuando alguien con dinero y equipo legal usa demandas civiles una tras otra, no necesariamente para ganarlas todas, sino para agotar económica y emocionalmente a quien denuncia. Se le conoce como litigio de silenciamiento. No hace falta ganar cada procedimiento, basta con que cada uno cueste tiempo, dinero y desgaste y que el siguiente ya esté listo antes de que termine el anterior. Y Trevi no está sola en esta estrategia. Mari Boquita, su coacusada de toda la vida, la que compartió con ella la celda en Brasil y la absolución en Chihuahua, rompió su propio pacto de silencio en 2023 con revelaciones que contradecían la versión oficial de la bioserie de Trevi y sin embargo hoy suma su propio procedimiento contra Carla, exactamente por el mismo motivo de uso de imagen. Dos mujeres que en teoría estuvieron del mismo lado del proceso penal, litigando en paralelo contra la misma sobreviviente que documentó lo que les pasó a ambas. Eso, para cualquiera que lleve tiempo siguiendo este caso, dice más de lo que cualquier comunicado oficial se atrevería a admitir. Y mientras todo esto se resolvía en los juzgados y en las oficinas del INPI, Trevi, la sobreviviente cómplice, la que nunca termina de convencer a nadie del todo porque carga las dos etiquetas al mismo tiempo, estaba ocupada en otro escenario. El mismo fin de semana en que se cerraba este fallo, Gloria Trevi visitó el Centro Penitenciario Estatal de La Pila en San Luis Potosí y convivió con mujeres privadas de su libertad. Les habló de empatía, de esperanza, de segundas oportunidades. Recordó frente a ellas sus propias llamadas desde la cárcel con tarjeta telefónica cuando tenía que correr contra el reloj antes de que se le acabaran los minutos para denunciar al aire lo que un fiscal acababa de decir en su contra. Lo compartió después en sus redes, visiblemente emocionada, diciendo que había sido un día maravilloso. Horas más tarde, esa misma noche, en el concierto que dio en esa ciudad, se tropezó bailando Todos me miran, con unos tacones de plataforma de más de 15 centímetros y un vestido largo hasta el piso. Se le dobló el tobillo, cayó y en vez de detenerse, siguió cantando sentada en el escenario sin soltar el micrófono. Cuando una bailarina se acercó a ayudarla a ponerse el zapato de nuevo, ella la rechazó con un gesto, se lo acomodó sola y solo después dejó que un compañero la levantara. El clip se hizo viral en varios programas de espectáculos y en más de uno lo celebraron como prueba de oficio de esas artistas que aunque les duela, no sueltan el micrófono. En uno de esos programas, una de las conductoras del panel contó al aire, con la voz quebrada, que durante años recibió llamadas de Trevi desde prisión, contó una tarjeta telefónica que se agotaba en minutos, pidiéndole que sacara al aire lo que un fiscal acababa de decir en su contra antes de que se le cortara la línea. Y remató diciendo que nadie mejor que ella podía hablar hoy de segundas oportunidades porque logró salir de un lugar así y como el ave fénix volvió a triunfar. En paralelo, y en la misma semana, Trevi lanzó una ofensiva promocional completa por su nuevo sencillo Pompas de Jabón, con entrevistas extensas de radio donde habló de gratitud, de fe, de un nuevo álbum en camino y de una gira que la va a llevar al Auditorio Nacional el 24 de octubre y después por Centroamérica, España y Estados Unidos antes de terminar el año. En una de esas entrevistas en radio, se describió a sí misma como una artista luchadora, de las rudas, de las que si las noquean se levantan para la siguiente pelea. Contó que se levanta cada mañana a agradecer, que se considera workahólica y anunció una plataforma nueva de suscripción para sus fans con contenido exclusivo y detrás de cámaras. Habló también, de pasada, de los comentarios que recibe en redes generados con inteligencia artificial y dijo que a eso sí hay que tenerle miedo, aunque prefiere responder con empatía en vez de coraje porque, según explicó, nunca ha vivido lo que viven las personas que hoy la atacan desde el anonimato. Nada de esto es casualidad de calendario. Está documentado, en su propio historial público, un patrón que se repite cada vez que la presión judicial o fiscal sobre ella aumenta. Cada vez que un frente legal se pone difícil, aparece un producto nuevo, una aparición pública cargada de emoción, algo que ocupe la conversación antes de que el proceso judicial avance y la gente empiece a hacer preguntas incómodas. Esta semana, ese patrón se repitió con una ironía que no hay forma de no notar. Mientras ganaba en el INPI contra la mujer que sí la señaló,
punto se paraba frente a otras mujeres presas para hablarles de segundas oportunidades. Y no es la primera vez que pasa. En octubre de 2023, el mismo día en que trascendió que la FGR la había citado a comparecer por la investigación de lavado de dinero, Trevi respondió no con un comunicado ni con un abogado hablando por ella, sino con un video bailando en redes sociales, asegurando que sus ingresos eran limpios. Meses antes, mientras la presión mediática por el caso Andrade seguía viva, se estrenó la bioserie Ella Soy Yo, producida con Televisa, que meses después recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados y se vinculó públicamente a una reforma de la Ley General de Trata de Personas. Cada vez que el terreno legal se pone incómodo, aparece un producto, una imagen, una historia nueva que ocupa el espacio antes de que la vieja pregunta encuentre respuesta. Ahora sí, el nombre que les prometí desde el principio, el abogado de Trevi en este frente específico, el del INPI, se llama Hugo Torres, y según la denuncia del mismo Samuel González, el asesor legal de las sobrevivientes, Torres trabajó antes dentro del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No hay, hasta donde se sabe, una confirmación independiente de ese vínculo. Y hay que decirlo así de claro, es un señalamiento de la contraparte, no un hecho probado. Pero si resulta cierto, explica en 2 líneas lo que ningún comunicado de prensa quiso explicar en 20. ¿Por qué la misma institución que en 2024 defendía el interés público de un libro terminó, 11 meses después, del lado exactamente opuesto? Y hay todavía algo más. En julio de este año, siempre según Samuel González, envió una carta a Amicus Curiae al director del INPI, con copia al secretario de Economía, al embajador de México en Estados Unidos y a relatores de Naciones Unidas, firmada, según él, por más de 70 personas, entre ellas jueces de la Suprema Corte de Guatemala y personal del Congreso estadounidense, alertando sobre esta campaña de más de 20 procedimientos contra las sobrevivientes del clan Andrade. Tampoco existe de esa carta un documento verificado de forma independiente, pero la sola existencia de la denuncia, sumada al vínculo señalado de Torres con el propio instituto, arma un cuadro incómodo. El mismo aparato legal que le permite a Trevi ganar en el INPI parece ser el mismo que sostiene, en paralelo, la ofensiva de imagen que la convierte, esta misma semana, en la mujer que abraza a las presas y les promete segundas oportunidades. Y ahí está el detalle que quedó pendiente desde el principio, el de la notificación por edicto. Si el equipo legal de Trevi de verdad no sabía dónde vive Carla, es una casualidad enorme que ese mismo equipo maneje al mismo tiempo un vínculo señalado dentro del INPI y una estrategia de comunicación tan bien montada como la de este fin de semana. Y si sí sabía dónde vive, entonces el edicto nunca fue un error administrativo de esos que pasan todos los días en cualquier juzgado. Fue una forma de dejarla fuera del proceso sin que se viera en el papel como lo que en realidad fue. Carla de la Cuesta, la madre leona que reconstruyó su vida a fuerza de leyes, sigue peleando este caso desde un país que no es el suyo. Todavía tiene por delante otro round. Según fuentes cercanas al caso, la demanda de Trevi contra ella en México podría llegar a juicio en octubre de este año, o en el INPI se esperan más resoluciones sobre otros procedimientos abiertos contra ella y contra las demás sobrevivientes. Esto hoy no se cierra, apenas cambia de forma. Y Gloria Trevi, el ave fénix, que esta semana ganó 2 batallas al mismo tiempo, la legal y la emocional, sigue sin tener que explicar en ningún comunicado. ¿Por qué el mismo instituto que una vez la vio como una amenaza al interés público hoy la trata como su protegida? Y si esto de que las instituciones deciden en las sombras y nadie firma con su nombre completo le revolvió el estómago, ¿tienen que ver lo que le pasó a Alejandra Jaramillo? Porque a ella también una decisión que nadie quiso firmar la sacó de donde estaba construyendo su carrera, sin que hasta hoy exista una explicación oficial de quién dio la orden. Ahí les dejo la carta, arriba a la derecha. Y aquí abajo en los comentarios quiero que se dividan. Team los juristas, que dicen que el INPI se contradijo y que esto sienta un precedente peligroso para cualquiera que quiera investigar a una figura pública. Y son team los que creen que Trevi solamente estaba defendiendo lo que es suyo y que Carla sabía lo que se exponía al usar su imagen sin permiso. Escríbanme su team abajo, que yo los leo a todos. Y no le den clic a lo primero que les aparezca, porque el video que sigue tiene un documento que nadie más les va a enseñar completo. Dele play antes de que se los quiten de recomendados.